Los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 5. Versículos del 1 al 20. Ananías y Safira su mujer mueren de repente a la voz de San Pedro en castigo de su mentira. Versos del 1 al 11. Los apóstoles, y principalmente Pedro, hacen muchos prodigios. Versos 12 al 16. Y echados por esto en la cárcel, los saca de ella un ángel. Versos 17 al 20. 1. Y un varón por nombre Ananías con su mujer Safira vendió un campo. 2. Y defraudó del precio del campo consintiéndolo su mujer. Y llevando una parte, púsola a los pies de los apóstoles. 3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué tentó Satanás tu corazón para que mintieses tú al Espíritu Santo, y defraudases del precio del campo? 4. ¿No es verdad que conservando lo que daba para ti, y vendido lo tenías en tu poder? ¿Por qué pues pusiste en tu corazón esta cosa? Tú no mentiste a los hombres, sino a Dios. 5. Ananías luego que oyó estas palabras cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. 6. Y levantándose algunos mancebos lo retiraron. Y llevándole lo enterraron. 7. Y de ahí como al cabo de 3 horas entró también su mujer, no sabiendo lo que había acaecido. 8. Y díjole Pedro: Dime, mujer, ¿vendisteis por tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, por tanto. 9. Y Pedro a ella: ¿Por qué os habéis concertado para tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han enterrado a tu marido, y te llevarán a ti. 10. En el punto cayó ante sus pies, y expiró. Y habiendo entrado los mancebos hallaron la muerta, y lleváronla a enterrar con su marido. 11. Y sobrevino un gran temor en toda la iglesia, y en todos los que oyeron estas cosas. 12. Y por las manos de los apóstoles se hacían muchos milagros y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en la galería de Salomón. 13. Y ninguno de los otros osaba juntarse con ellos. Mas el pueblo los honraba en grande manera. 14. Y se aumentaba más el número de hombres y de mujeres, que creían en el Señor. 15. De modo que traían los enfermos a las plazas, y los ponían en camillas y lechos, para que cuando pasase Pedro, al menos su sombra tocase a alguno de ellos, y quedasen libres de sus enfermedades. 16. Y acudía también a Jerusalén mucha gente de las ciudades comarcanas, trayendo los enfermos, y los que eran atormentados de los espíritus inmundos. Los cuales todos eran curados. 17. Mas levantándose el príncipe de los sacerdotes y todos los que con él estaban, que es la secta de los saduceos, llenáronse de celo. 18. Y prendieron a los apóstoles, y pusiéronlos en la cárcel pública. 19. Mas el ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel, y sacándolos fuera, díjoles: 20. Id, y presentándoos en el templo, predicad al pueblo todas las palabras de esta vida. Comentarios. 3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué tentó Satanás tu corazón para que mintieses? 1. Tú al Espíritu Santo. 1. Ananías, o preguntado por San Pedro, o de su propio motivo, había declarado que la ofrenda que ponía a sus pies era el total del dinero que había sacado de la venta del campo. ¿Y defraudases del precio del campo? 2. Siendo dueño de este dinero, como San Pedro le dice poco después, hubiera podido absolutamente guardarlo. Pero era culpable en haberse quedado con una parte por avaricia, y en pretender no obstante tener delante de todos la honra vana de haberlo ofrecido todo. San Juan Crisóstomo. 4. ¿No es verdad que conservando lo que daba para ti, y vendido lo tenías en tu poder? 1. El sentido de estas palabras es este: te se ha obligado a que vendieses tu campo, o se ha usado contigo de alguna violencia para que entregases su valor. Te hemos obligado contra tu voluntad a que sigas a Jesucristo, e imites su pobreza.
¿Cómo pues has podido escuchar a Satanás y persuadirte que engañarías al Espíritu Santo con tu hipocresía y doblez de corazón? Los padres y teólogos usan de este lugar para probar contra Macedonio la divinidad del Espíritu Santo. 5. Ananías luego que oyó estas palabras cayó y expiró. 1. San Pedro en nada concurrió a la muerte de Ananías, solamente le dio en rostro con su mentira, avaricia e hipocresía, y Dios le hizo morir, dando con esto a entender cuánto aborrece estos vicios. 8. Y díjole Pedro, dime mujer, ¿vendisteis por tanto la heredad? Y ella dijo, sí por tanto. 1. Esto es, no le hemos vendido en más precio que el que mi marido puso a vuestros pies. 9. Y Pedro a ella, ¿por qué os habéis concertado para tentar, 1, al Espíritu del Señor? 1. Como si hubieran querido hacer una prueba del Espíritu de Dios, y ver si había alguna cosa que pudiera esconderse a su luz o a su justicia. He aquí a la puerta los pies de los que han enterrado a tu marido, y te llevarán a ti. 2. San Pedro no hizo más que intimarle el juicio de Dios, sin solicitar ni pedir su muerte. Y el castigo de 2 sirvió de enseñanza y escarmiento para muchos. San Jerónimo. Epístola a Demetríade. 11. Y sobrevino un gran temor en toda la iglesia, y en todos los que oyeron estas cosas. 1. Todos entraron en temor, conociendo la importancia de servir a Dios en espíritu y en verdad, y que Dios no puede ser burlado. Y el Señor hizo este terrible escarmiento en los primeros tiempos de su Iglesia, con el fin de imprimir en el corazón de todos los fieles un grande horror al pecado, y sobre todo a la hipocresía, que se opone derechamente a la piedad y a la religión. San Isidoro Pelusiota, Libro primero, Epístola 181. 12. Y por las manos de los apóstoles se hacían muchos milagros y prodigios en el pueblo. 1. El común del pueblo, como más sencillo y dócil, era más acreedor a las gracias que el Señor dispensaba por ministerio de los apóstoles. Y estaban todos unánimes en la galería de Salomón. 2. Este pórtico o galería era muy espacioso, y estaba, como dejamos ya dicho, en el atrio de los gentiles. Aquí podía concurrir un crecido número de pueblo, y los apóstoles predicaban con mayor libertad el Evangelio. 13. Y ninguno de los otros osaba juntarse con ellos, 1, mas el pueblo los honraba en grande manera. 1. Aquellos que no habían abrazado la fe, o que no habían tenido corazón para desprenderse de sus bienes, y hacer una vida común, como los verdaderos discípulos de Jesucristo, no se atrevían a juntarse con ellos, o por un género de respeto, o por temor, en vista de lo que había sucedido con Ananías y Safira, y así se contentaban con elogiar su vida y costumbres irreprensibles. 14. Y se aumentaba más el número, 1, de hombres y de mujeres, que creían en el Señor. 1. Manuscrito, y acrecie la cuantía de los creyentes en Cristo. El terreno estaba bien preparado, la semilla era de la mejor calidad, los rocíos del cielo continuos y abundantes, y por tanto el fruto debía ser copiosísimo. El castigo de Ananías sirvió para atraer más gente a la iglesia. 15. De modo que traían los enfermos a las plazas, y los ponían en camillas y lechos, para que cuando pasase Pedro, al menos su sombra, 1, tocase a alguno de ellos, y quedasen libres de sus enfermedades. 1. Tan abundante fue el don de milagros, y tan eficaz el ministerio de los apóstoles, que solo la sombra de Pedro bastaba para curar los enfermos. 17. Mas levantándose el príncipe de los sacerdotes, y todos los que con él estaban, que es la secta de los saduceos, llenáronse de celo. 1. La palabra griega significa celo, o envidia, lo que conviene muy bien a los que se arman de celo indiscreto, o que toca en superstición. 20. Y presentándoos en el templo, predicad al pueblo todas las palabras de esta vida. 1. Esta doctrina de Jesucristo que conduce a la vida eterna, y esta es la que negaban los saduceos. Así el huius del texto es enfático.